Cuando alguien piensa en compañías pioneras de juegos electrónicos, le suelen venir a la mente nombres como Atari, Magnavox y sobre todo Nintendo. Pero lo cierto es que aunque la fundación de Nintendo data del año 1889, o sea, que no hay compañía en la industria con semejante legado, su primera incursión en el mundo del videojuego fue mucho después, en 1974. Por el contrario, Sega para 1968 ya había instalado su primera máquina recreativa de éxito, el Periscope. Puede que ahora podamos entender mejor la razón de denominar a Sega como pionera. Sega también cuenta con una de las mascotas más conocidas en la industria, Sonic the Hedgehog. Hoy les invitamos a un breve repaso a la historia de una de las grandes. Empezamos. Sega fue fundada en 1940 y por aquel entonces su denominación era Standard Games. Los fundadores originales fueron los señores Marty Brumley, Irving Broomberg y James Humpert. Con base en Honolulu, Hawái, su negocio se centraba en la distribución de maquinitas para las bases militares norteamericanas. Al rastrear los orígenes de Sega, debemos también centrar nuestros esfuerzos en otro frente, el señor David Rosen. Su negocio original se centraba en la exportación de arte, pero tras un tiempo, Rosen, con una visión empresarial sin límites, decide comenzar a distribuir cabinas de fotografía instantáneas. Sorprendentemente para la época, el negocio resulta todo un éxito sin precedentes, y David Rosen comienza a amasar una fortuna. Tras varios años de recaudar dinero y expandir sus operaciones, Rosen ve en la incipiente industria del videojuego una oportunidad sin igual y decide comenzar a importar máquinas recreativas electromecánicas, lo que hoy conocemos como maquinitas. Más adelante, David Rosen decide plantear una fusión de su compañía con Sega. Tras unas negociaciones bastante sencillas, las dos compañías deciden unir sus fuerzas en 1965 y nace Sega Enterprises. Ya para el 67, Sega obtiene su primer éxito en el mundo de las maquinitas recreativas, con el lanzamiento de Periscope, un shooter cuya cabina simulaba el periscopio de un submarino. El jugador debía localizar a los enemigos y abatirlos con torpedos. La verdadera explosión y consolidación de Sega en el universo del videojuego no llegaría hasta el año 82, cuando la compañía lanza el arcade Saxon, que para muchos es el verdadero origen del género shoot 'em up, además de ser el primer videojuego en la historia en utilizar la proyección axonométrica. Cuando todo parecía irle bien a Sega y a la industria en conjunto, un evento sin precedentes sacudió los cimientos de este mercado en los Estados Unidos, el crash del año 83. Sin entrar en detalle, que no vienen al tema, podríamos resumir este crash como un descenso en las ventas sin precedentes que casi deja en quiebra a la gran mayoría de las compañías dedicadas al ocio electrónico. Dado que la compañía madre de Sega continuaba siendo la norteamericana Gulf and Western, es lógico que aquella sufriera mucho con esta crisis, dando pie a una de sus épocas más problemáticas. Ya para finales del año 85 y comienzos del 86, el mercado del videojuego resurgía en Estados Unidos, mientras que seguía en pleno auge en Japón. Con esta perspectiva, Sega decide lanzar al mercado su segunda videoconsola para el hogar, el Master System. En Japón, su lanzamiento se produjo en octubre del 85, mientras que en Estados Unidos lo hizo poco después, en junio del 86. No obstante, en esos dos mercados sus ventas fueron bastante pobres, a pesar de contar con éxitos como Alex Kidd in Miracle World. La NES de Nintendo barrió literalmente a la Master System con una campaña de marketing muy inteligente, mientras que Sega tuvo que quedarse con los restos debido en parte a una campaña publicitaria digna de olvidar. Curiosamente, la situación fue justo la contraria en Europa y el resto de los mercados, donde la Master System igualó e incluso superó a la Nintendo. De hecho, la consola ha seguido siendo un éxito en Brasil hasta el año 2000. Con la lección aprendida del Master System, Sega preparó concienzudamente el lanzamiento del Mega Drive. En Japón, la consola vio la luz en el año 88, pero fue en Estados Unidos donde marcó la diferencia. Sega of America decidió lanzar una campaña de publicidad tremendamente agresiva para acompañar el lanzamiento norteamericano del Mega Drive, que se produjo en agosto del 89. De hecho, las denominadas guerras de consolas nacieron en esta época, con el eslogan Genesis does what Nintendo don't. Sega pasaba a atacar frontalmente a su competidor más directo.
Cuando en el 91 Nintendo lanzó el Super Nintendo, Sega cambió su eslogan por el de Welcome to the Next Level, suavizando un poco las formas de dirigirse al público. No obstante, el arma para contraatacar de Sega no era un eslogan, sino un personaje, Sonic the Hedgehog. El lanzamiento de este juego y el aspecto más cool y adulto, tanto de la consola como de su mascota, hicieron que Sega consiguiera instalar su máquina en un espectro social mucho más amplio que el de Super Nintendo, consiguiendo que Mega Drive se hiciera durante un breve periodo de tiempo con el 65% de la cuota del mercado. Para el 1994, la presencia del Mega Drive en el mercado de las consolas para el hogar se había reducido a un 34% de cuota de mercado, y fiascos como el Sega 32X, un accesorio que aumentaba, en teoría, la potencia del Mega Drive hasta los 32 bits, no ayudaron demasiado. La pérdida en la corte del caso Sega vs. Accolade terminó por rematar el Mega Drive. Sin prisa, pero sin pausa, Super Nintendo se alzaba con la victoria en la era de los 16 bits. Hay que señalar que si bien el negocio de las videoconsolas parecía por aquel entonces empezar a declinar en Sega, su división de desarrollo de softwares y de maquinitas seguía viento en popa. De este modo, con el dinero proveniente de estas divisiones, Sega decide intentarlo una vez más en el mercado de las consolas para el hogar con el Sega Saturno, que fue totalmente un clavo. Tras el fracaso del Saturno, la división de hardware para el hogar de Sega se encontraba al borde de la bancarrota. No obstante, y para sorpresa de todos, Sega anunciaba una nueva consola, el Dreamcast. La consola contaba con varias innovaciones únicas en la historia para ese momento. Tenía un módem incorporado y un precio extremadamente competitivo para el momento. No obstante su lanzamiento en Japón, el cual se produjo en noviembre del año 98, fue un fracaso debido en parte al escaso catálogo disponible y la sombra del próximo lanzamiento del PlayStation 2. Luego, Sega pasó a solo fabricar juegos para otras consolas, como para el Game Boy y el Game Boy Advance. Sus beneficios siguen subiendo y es propietaria de varias de las franquicias más aclamadas de los últimos años, como por ejemplo la saga Yakuza o la deportiva Football Manager. Sin olvidarnos, por supuesto, de Sonic. En el horizonte se presentan lanzamientos interesantes y hay quien ya habla de la vuelta de una de sus sagas más legendarias, Shenmue. So vamos a ver cómo ahora Sega vuelve a nuestra industria de los videojuegos.